Muy buenos días a todos, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes y les ruego que sea también sobre mí en esta hora para poder compartir la palabra de Dios con gozo, alegría, con denuedo, pero con autoridad y poder también, y que la palabra de Dios sea la que hable a los corazones, a las vidas de cada uno de nosotros, empezando por uno mismo, porque el que escudriña, el que estudia y tenemos la oportunidad también de compartir la palabra, pues somos los primeros exhortados, los primeros consolados, los primeros edificados por la palabra de Dios, pero de lo que recibimos de gracia, pues tenemos que dar de gracia y es una bendición y por la gracia del Señor que podemos compartir su palabra para que tú también puedas ser exhortado, consolado y edificado por la palabra de Dios. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual de este domingo 16 de mayo del 2021. Estamos estudiando el primer libro de los Reyes. Hoy solamente estudiaremos en Reyes, no en Crónicas, ya que el contenido con respecto al profeta Elías y en tiempos del reinado de Acab sucede en el reino de Israel, en el reino de Samaria, en el reino del norte, y entonces no hay una correspondencia, como ya vimos la vez pasada con Crónicas, en donde solamente se habla de los reyes de Judá. Entonces vamos a iniciar, ubica por favor tu Biblia, primero de Reyes, capítulo 17, y tenemos por tema en esta ocasión, un tema que a mí me parece que el Espíritu Santo nos está remarcando, nos está insistiendo en ello. Hace unas semanas tuve una predicación de parte del Señor llamada Milagros Extraordinarios, y yo creo que el sentido de esta clase es muy similar y el Espíritu Santo está insistiendo en que su pueblo volvamos a la fe y volvamos a los milagros de Dios, a dar lugar a la manifestación del poder de Dios, a buscar que el Señor intervenga para que en medio de las situaciones que estamos viviendo actualmente ya no sea en nuestro propio pensamiento, con nuestro propio esfuerzo, sino sea la intervención del Dios Todopoderoso que está por encima de la naturaleza, del mundo, de los hombres, de toda la creación, de todo el universo, dejar que Él sea el que intervenga y veamos su poder manifestado en señales, en prodigios, en milagros y en maravillas en medio de su pueblo. Y ese es el tema que no mencioné, es milagros en medio del juicio. Milagros en medio del juicio. Muy bien, pues pon mucha atención. También, pues quien desee profundizar en esto, invito de nueva cuenta que escuchen esa predicación de milagros extraordinarios que se predicó, ahí está en el canal de YouTube del Centro Cristiano Arrebatamiento, se predicó hace algunas semanas, búscalo ahí en el canal. Y el día de hoy, pues en este mismo sentir, vamos a iniciar y vamos a leer todo lo que está aquí, pero que quede claro desde este momento que en estos tiempos en que entendemos que el mundo entero y esta nación está bajo el juicio de Dios por causa del pecado y de la desobediencia, y que ha venido este castigo, esta maldición sobre la tierra, manifestado principalmente hoy a través de la pandemia, pero que ha traído toda una serie de maldiciones con respecto a la economía y al cambio, a la modificación de la vida, de la manera de vivir. Sabemos también que la maldad ha crecido y todo esto nos habla de juicios del Señor sobre esta tierra, pero vamos a ver que, como dice en Habacuc, el Señor en la ira se acuerda de la misericordia, y aquí vamos a ver que en medio del juicio Dios obra milagros. Cuando en las condiciones o situaciones naturales ya no hay respuesta, ya no hay salida, ya no hay manera de hacerlo, tenemos que recurrir, y eso lo vamos a ver hoy, cuáles son esas características, virtudes que Dios halló en el corazón, en la vida de Elías, para que el Señor obrara estos milagros en Elías, a través de Elías y a favor de él, pero también de otros, como veremos el caso de la viuda de Sarepta de Sidón, y también vamos a ver la perspectiva de los milagros en el caso de ella. Pero todo esto en medio de un tiempo de juicio sobre la tierra. Milagros en medio del juicio. Vamos a leer, vamos al capítulo 17 de Primero de Reyes, leemos versículo por versículo. Hoy solamente vamos a estudiar este capítulo. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero leer el 2 también. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Hasta ahí leemos. Primero vamos a hablar de este personaje, un personaje nuevo que aparece en las Escrituras, en la manera que hemos venido leyendo cronológicamente. No conocíamos, no sabíamos de este varón, profeta de Dios, llamado Elías, pero vamos a ver la información que sí tenemos aquí escrita. No hay mucha información respecto a su origen, a su genealogía, pero pues vamos a analizar lo que está aquí. Primero quiero hablar de su nombre, Elías. En hebreo, Eliyá, o en su forma prolongada, Eliyahu, y viene de dos términos. El, que sabemos que este término es poderoso, fortaleza, fuerte, con referencia sobre todo a Dios, al Todopoderoso, y por eso todos los nombres bíblicos que tienen esta partícula, el, hablan de Dios, del Dios Todopoderoso, y hablan precisamente de eso, del poder, de la fuerza, de la fortaleza que hay en él. La segunda partícula que compone este nombre es Yah o Ja, como a veces lo leemos, por ejemplo en el Salmo 150 al final, todo lo que respira alabe a Ja, aleluya, es esa misma palabra, y que es una contracción, sabemos, de Jehová. Y Jehová significa el autoexistente. Entonces, el nombre de Elías, algunos lo llegan a traducir, a interpretar, Jehová es Dios, o Dios Jehová, o poderoso Jehová. Hay varias formas de traducirlo, de entenderlo. Yo no soy evidentemente experto en el hebreo como para atreverme a dar mi propia interpretación, pero para mí es importante mirar que en el nombre de Elías, ambas partículas, tanto él como Yah, de donde viene el nombre, Eliyá, hablan de Dios, hablan de un predominio, hablan de un gobierno, hablan de autoridad, de poder, de fuerza en Dios, y sabemos en el caso de la palabra Jehová, que Él es el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que es, el que era, el que será. Habla del creador, habla del Dios eterno. El hecho de hablar de un Dios, de un ser autoexistente, Él no necesitó ser creado, Él es, y Él creó todas las cosas, y en Él está todo el poder, no solo para crear, sino para sustentar todo. Él es alfa, omega, principio, fin de todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay muchas formas en que la Biblia nos habla, nos expresa con respecto a la grandeza, al poder del Señor. Por medio de Él son todas las cosas. Todo esto significa o nos da a entender muy ampliamente Jehová, el autoexistente, poderoso, todopoderoso Dios. Todo eso está contenido en el nombre Elías. Bueno, y veremos la manifestación de un Dios así, de un Dios todopoderoso en la vida de este profeta. Su nombre no fue en vano, honró este nombre. Muy bien, ahora nos dice ahí que él era tisbita. Pues esto no nos da gran información, la palabra es tishbi, es un patronímico, es decir, dice el origen de donde es una persona, es un patronímico de un nombre, Tishbe, que los más estudiosos en cuestiones de arqueología y de historia ubican esta población Tishbe en Galad, pero no hay una referencia en la Biblia con respecto a este lugar en particular. No aparece Tishbe en la Biblia, pero sí entendemos que era en Galad, porque ahí mismo dice Elías Tisbita que era de los moradores de Galad, hablando de Tisbe como su origen y de Galad pues como su origen o como el lugar en donde habitaba, en donde moraba en ese momento Elías Tisbita. Y esa palabra, solamente como dato, la palabra Tishbi significa, Tishbe, el nombre de la población, significa recurso. Y me gustó, a mí me gusta siempre ver los nombres en la Biblia, sí me hablan muchas cosas, y yo veo que aquí también veremos que Elías, el que manifestaba al Dios todopoderoso y autoexistente, fue un hombre
a quien Dios lo llenó de recursos, no de recursos de Elías, sino los recursos de Dios para ser usados a través de Elías. Entonces, bueno, Elías Tisbita. Mencionaba yo que él era de la región de Galaad. Esta región, para que ubiques, es importante ubicar. Yo sé que muchos no son muy adeptos a la historia, la geografía, las ciencias sociales, pero es muy importante porque cuando entiendes el contexto, pues entiendes mejor el mensaje. Y parte del contexto, pues es los tiempos, es la historia y es la geografía. Y aquí Galaad es una región montañosa que está al oriente del río Jordán. Recuerda que el río Jordán pues partía la tierra prometida en dos. En la parte oriente es donde se quedaron las 3 primeras tribus o 2 tribus y media que se establecieron allí, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Y al otro lado, hacia el oriente, desde el río Jordán hasta las costas, hasta el mar Mediterráneo, desde el norte, regiones como Dan, que quedó, aunque estaba también dividido Dan, que quedó al norte y correspondía aún más allá, hasta el río Éufrates, que tocaba por allá al norte, hasta la parte sur, hasta el desierto, después de allá de Judá, el Negev. Todo ese lado occidental era territorio en donde estaban las demás tribus, ¿verdad? Las otras tribus que hemos mencionado, pues desde que iniciamos a estudiar toda la cuestión de las tribus desde Éxodo y la división de la tierra prometida con Josué especialmente. Bueno, entonces Galaad era una región de muchas montañas, muy montañosa, que estaba en la parte oriente del río Jordán, era una región muy grande. Y la primera mención, recordarás que hay de Galaad, se encuentra en Génesis 31, de hecho de ahí salió su nombre, cuando Jacob huye de Labán. Esto está en Génesis 31, si alguno gusta buscar la referencia, tenerla anotada, Génesis 31, del 44 al 48, ahí Jacob huye de Labán y entonces Labán, en lugar de buscar en pleito, en diferencia, arreglar las cosas a través de violencia o de maldad con Jacob, le propone más bien en este lugar en donde lo encuentra un pacto entre los dos y para pues sellar, manifestar este pacto de paz entre ellos dos y permitir que Jacob se fuera con todo pues lo que se había llevado, empezando por las hijas de Labán, y que Labán regresara a su casa en paz. Hacen un pacto ahí en donde hacen un montón de piedras, un majano, lo menciona ahí la Biblia, una palabra rara, pues es un montón de piedras, y de ahí viene el nombre Galaad. Galaad significa montón del testimonio, Gilad en hebreo, y significa montón del testimonio, y pues ese nombre tiene origen, ahí sí lo encontramos, ahí en Génesis 31, con Labán y con Jacob. Entonces entendamos que esta es una región al este del Jordán. Vamos ahora a ubicar históricamente lo que estamos hablando ahorita. Recuerda que ya dividido el reino había quedado el reino del sur, Judá, y solamente era Judá y los de Benjamín que estaban con ellos y algunos de Efraín, Manasés y Simeón que se habían pasado para allá con ellos. Pero territorialmente, geográficamente, pues solamente era Judá, que era muy grande, que correspondía pues a todo el sur del territorio de Israel, y los de Benjamín que estaban ahí pegados con ellos, un territorio menor, pero todas las demás tribus, tanto del lado occidental, estamos hablando desde las que estaban ahí pegadas a los filisteos, como Efraín, la otra parte de Dan, y ya luego encontramos Manasés, Neftalí, Zabulón, Gad, Aser, todas esas tribus estaban de ese lado. Y del otro lado del río se encontraba a la media tribu de Manasés y corriendo hacia el sur, Gad y Rubén. Entonces, para que ubiques que todo esto que vamos a ver ahorita no está ubicado en los territorios del reino del sur de Judá, sino en las otras 10 tribus del reino del norte, de los dos lados, porque ahorita vamos a ver que estaba Elías del lado de Galaad, pero después pues tiene que ir hacia el otro lado del río para hablar con Acab, pero después es enviado por Dios al otro lado, de nueva cuenta al oriente, hacia otra vez Galaad, o hacia la zona oriental del río Jordán, y después es enviado totalmente hacia el occidente, hasta la costa, pegada al mar Mediterráneo, a la zona de Sidón, a la zona fenicia,
Entonces, toda esa parte norte es donde va a estar transcurriendo esto que vamos a estar leyendo de Elías. Y aunque bueno, por ahí veremos con un rey del sur, aunque eso todavía nos faltará, que le va a llegar una carta que Dios reveló pues tiempo atrás al profeta Elías, pero eso ya lo veremos. Pero todo el resto de su ministerio fue acá en el norte y por ello va a estar muy ligado al rey actual en el norte, Acab. Vamos a hablar entonces un poquito del contexto, porque ahí dice el 17:1, ahí seguimos en los primeros renglones. Dijo a Acab, bueno, ¿quién era Acab? El rey actual de Israel, hijo de Omri. Ya habíamos visto la vez pasada, cuando empezó a reinar, todavía era el rey Asa en el sur cuando él empezó, y estuvo 22 años reinando ya en Samaria, la nueva y flamante capital del reino del norte que fundó su padre. ¿Cuál era el contexto del reinado de Acab? Vamos a hablar ya no de un contexto histórico, sino más bien espiritual. Recordemos, de acuerdo a lo que está escrito ahí en los versículos anteriores del capítulo, al final, especialmente en el 30, 31, 32, todavía en el 33, el contexto es que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ve revisando ahí desde el 30, y hizo más mal que todos los reyes anteriores a él, incluyendo a su padre. Le fue cosa ligera andar en el pecado de Jeroboam, ya sabemos que esto abarcaba muchas cosas, además de la idolatría. Tomó por mujer a Jezabel, quien era extranjera, hija del rey de los sidonios, y sirvió y adoró a Baal, que era el dios de los sidonios, pero además hizo un altar y un templo a ese dios falso Baal en Samaria, en territorio de Israel, y finalmente dice ahí que hizo una imagen de acera, además, y con todo esto provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. De acuerdo a los contextos que hemos leído, entendemos que el pueblo también siguió a Acab en todas estas cosas, con excepción de los que siguieron buscando a Jehová, que estaban descritos, que habían ido al sur para seguir ofreciendo los sacrificios en Jerusalén y que no estaban de acuerdo con lo que se hacía en el norte, pero eran pocos, era un remanente, una minoría de los que eran fieles a Dios. En su mayoría, todo el reino del norte, en su gran mayoría, siguieron el pecado de Jeroboam y en este caso todo lo que el rey Acab hizo y adoraron a estos dioses falsos, Baal y Acera, y pues provocaron no solamente a Acab, sino todo el pueblo de Israel a ira a Jehová, Dios de Israel, porque recuerda que aunque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, seguían siendo pueblo de Dios y Dios seguía siendo el Dios de Israel. Entonces ellos no podían ser juzgados diferente o aparte, porque ellos eran parte del pueblo de Dios y el juicio empieza por la casa de Dios. Muy bien, entonces vamos a ver qué más. Este versículo 1 nos da mucho, leímos hasta el 2. Vamos a ver entonces en este contexto. Las cosas estaban terriblemente mal en Israel y Dios estaba enojado con ellos, y a causa de esto entonces viene un juicio. Como yo dije, Dios puede obrar milagros en medio del juicio, pero el juicio viene por el pecado, por la desobediencia, por provocar a ira al Dios Todopoderoso, por medio de nuestra desobediencia y de no oír a Dios, de no honrar a Dios, de no obedecer, guardar sus mandamientos, de hacer lo malo ante sus ojos. Pues llega un punto en que Dios, entonces, como nuestro Padre que nos ama, pues tiene también que traer castigo y disciplina a su pueblo, para que su pueblo modifique, cambie esa conducta, abandone y se arrepienta delante de Dios. Vamos a ver ahora con respecto a Elías, porque yo hablaba que para nosotros hoy Dios puede obrar milagros en medio del juicio y debemos creer que así es, debemos estar en expectativa de ello, pero no podemos andar como el pueblo de Israel, pecando deliberadamente y esperando los milagros de Dios. Vamos a ver en quién Dios obró y a través de quién los milagros, y pues qué condiciones había en la vida de este varón, porque es lo que muchas veces, el error que cometemos muchas veces delante de Dios. Señor, queremos tus bendiciones, queremos tu favor, queremos tu poder, queremos tu gracia, y después queremos que nos dejes en paz para vivir como se nos antoje. Y no puede ser así. ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Porque no podemos deshonrar la palabra de Dios, no podemos
reducir, por usar otra palabra, la grandeza del nombre, de la presencia de la palabra de Dios. Y cuando nosotros no obramos justamente y ponemos las cosas en el orden de Dios y ponemos a Dios por primero, por encima de todo, especialmente a través de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, no solo de palabras, si no ponemos a Dios en primer lugar, pues mira, Dios dice, mi nombre sigue siendo grande y poderoso. Mi nombre sigue siendo, como en el nombre del profeta Elías, el todopoderoso, el autoexistente, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Dios dice, pues yo tengo que poner mi nombre, que se llama vindicación, en el lugar que le corresponde. Si el pueblo de Dios no quiere honrar y poner las cosas en el orden correcto y defender la posición y vindicar y poner en el lugar correcto el nombre, la presencia, la autoridad, la gloria de Dios, la palabra de Dios, pues entonces Dios mismo interviene y Él pone las cosas en su lugar, pero eso significa que los que estén fuera de ese orden, fuera de esa voluntad, pues son castigados. Vamos a ver entonces cuál era la situación de Elías. Elías era un varón que estaba en la presencia de Dios, porque literal lo dice ahí el versículo 1, en cuya presencia estoy. Entonces, estar en la presencia de Dios es buscar a Dios, es acercarnos a Él, y la manera de hacerlo pues es a través de las Escrituras, es a través de la oración, es a través de la comunión con el Espíritu Santo, es a través del ayuno, es a través de los oídos atentos a su voz y los pies dispuestos a caminar por los caminos del Señor. Es la manera de estar en la presencia de Dios. Es lo mismo que yo mencionaba hace rato, Señor, queremos tu presencia, pero no estamos dignos de estar en tu presencia. No tiene ni siquiera lógica, no tiene sentido, porque Dios es santo y Él habita en medio de la santidad, y para que estemos en comunión con Él, pues tenemos que estar en esa misma condición, la cual Él nos da por la obra de Cristo, pero debemos permanecer en esa condición, y si han sido ensuciados nuestros pies, que sean lavados una vez más, para que podamos estar limpios delante del Señor. Cuando los sacerdotes venían a ministrar en el lavacro, lavaban sus manos, lavaban sus pies. Después, cuando Salomón hizo ese mar de bronce, allí se lavaban para poder entrar limpios a ejercer el sacerdocio. Y más todavía el sumo sacerdote, que entraba en el día de expiación una vez al año, pues con mayor razón entraba totalmente limpio, y porque si no, pues él no podía estar en la presencia de Dios, y en ese caso, tú sabes, aún él podría morir. Pero entonces, si Elías dice aquí que estaba en la presencia de Dios, no dijo en cuya presencia estuve, no dijo en cuya presencia he habitado, en cuya presencia moré hace algún tiempo o antes cuando consulté, no, sino dice en cuya presencia estoy. Un presente continuo, una vida continua de la presencia de Dios en su vida, y de él estar en la presencia de Dios, habitando, morando con Él, en comunión, en comunicación, en relación, en amistad, en compañerismo, en cercanía, lo puedes decir de muchas formas, en intimidad, cerca de Dios estoy. ¿Te acuerdas que la vez pasada uno de los consejos que daba la iglesia, de lo que leímos con Asa en Crónicas, era que le dijo el profeta, Él estará si tú estás? Y vimos también buscar y no dejar, pero hablo de ese primero, estar. Lo vimos la vez pasada. Es lo mismo, es lo que estoy diciendo aquí. No solo debemos buscar un momento con Dios, sino debemos buscar la permanencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y de la comunión por medio de su Espíritu Santo. Esa era la vida de Elías, en cuya presencia estoy. Segundo, bueno, él adoraba, me brinqué ahí el primero, él adoraba y publicaba a Dios como el Dios vivo, porque dice ahí, antes de lo que yo había mencionado, vive Jehová Dios de Israel. Cuando viene esta expresión, él está reconociendo la autoridad, el dominio de Dios sobre Israel, sobre sí mismo, está reconociendo que él es el Dios único, el Dios verdadero, y además dice, vive Jehová. Está mencionándolo como el único Dios vivo, y si Él es el Dios vivo, los demás dioses son falsos, y se lo está diciendo a alguien que estaba
con sus ídolos, con sus dioses falsos. Entonces le dice, pues yo creo en el Dios vivo, que es el Dios de Israel. Acab, tú eres rey de Israel. Entonces él adoraba, esto es un acto de adoración, pero publicaba también a Dios como el Dios vivo. Claro, cuando estás en comunión, en relación con Él, en la presencia de Dios, no tienes ningún problema, no tienes nada que te detenga, ninguna reserva de hablar y de publicar del único Dios vivo y verdadero. También, miramos aquí, no hay más contexto, pero miramos que él tenía acceso a Acab, porque no sabemos, insisto, la posición de Elías con respecto al reino, pero él tenía acceso a Acab, o si no tenía acceso, yo veo un caso similar a lo que sucedió, aunque Moisés pues sí había convivido con Faraón, pero lo que sucedió con Moisés y Aarón, que con autoridad de parte de Dios se pudieron presentar delante del Faraón, del rey de toda esa tierra, el reino más poderoso de su momento. Bueno, pues aquí, si no tenía ese acceso Elías con Acab, esa autoridad, me refiero a nivel humana, Dios le abrió las puertas para poder llegar ahí y traer el mensaje de parte de Dios. Cuando alguien está en la presencia, en la comunión con Dios, y además aquí estamos mirando que se le está dando una misión, un envío de parte de Dios, y para que tú seas alguien que Dios le dé un envío, una misión, es porque Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te ungió, Dios te capacitó, Dios te constituyó, te dio un ministerio, te dio dones, y entonces eres enviado. Entonces fíjate cuánto miramos aquí. Elías era un ungido de Dios, Elías era un llamado, un escogido, él estaba capacitado por Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra, y también dijimos que era un enviado de parte de Dios, había sido constituido, veremos en todo esto, bueno, desde esta primera palabra como profeta. Había sido constituido por Dios, había sido lleno de dones, de capacidades de parte del Señor, tenía don de profecía, tenía don de sanidades, de milagros, y todo esto lo llevó a que Dios le diera un envío, Dios le diera una misión que cumplir. Entonces, seguimos viendo el carácter de Elías, eso es fundamental entenderlo para que sepamos en qué condición debemos estar, vivir, permanecer, para que Dios también obre milagros en nosotros y a través de nosotros, a favor nuestro y a favor de los que nos rodean, en medio de juicios. Muy bien, entonces Dios le abrió puertas para llevar el mensaje, como lo hiciera alguna vez el Señor con Moisés. El mensaje era de juicio. Otra vez, una revelación dura, como vimos en otra clase, un mensaje de juicio. Y tú lo vas a ver repetidamente en historias como aquí en Reyes, con Elías, con Eliseo, en historias sobre todo en lo que está escrito en los libros proféticos, y Dios habla mucho, usa mucho a los profetas y la palabra profética, pues para traer amonestación, para traer exhortación, para señalar lo que está mal en el pueblo. Y eso es una constante en la palabra. El que niegue eso, pues está negando lo que está escrito en la palabra. Es mayor el contenido de este tipo que revelación, profecía, digamos, con un sentido positivo. Aunque siempre en la revelación, aunque sea como este caso, un mensaje de juicio, en la exhortación, en la amonestación de Dios, siempre Dios manifiesta su misericordia y nos muestra lo que tenemos que hacer para corregir el camino, mejorar delante de Dios, y nos muestra la salida, nos muestra la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, pero no sin decir el Señor lo que está mal. Aún el propio libro de Apocalipsis, los mensajes a las iglesias tiene ese mismo sentido, le dice a las iglesias la exhortación de las cosas que no están haciendo bien delante de él, pero les dice, deja esto, abandona aquello, persevera en esto, y entonces vendrá el galardón. Entonces, lo digo esto porque hoy en día los mensajes, amplié mucho esto cuando hablé de la revelación dura, cuando son mensajes de juicio, usualmente no quieren ser aceptados, recibidos. Y pues en esencia, como a veces digo, pues arráncale a tu Biblia todos los libros proféticos o buena parte, porque la gran mayoría tienen este tipo de mensajes de parte de Dios, y sería negar la condición del hombre, sería decir, no necesitamos un mensaje
una revelación dura, un mensaje de juicio, un mensaje de castigo, de amonestación, de exhortación, pues porque estamos bien. Cuando alguien piensa que no necesita ese mensaje es porque piensa que está bien, pero las circunstancias nos manifiestan muy diferente, no solo aquí en la historia de Israel, sino actualmente. Por eso yo rechazo los profetas y el mensaje que traen, que llegan a las iglesias a decirle a todos lo positivo: vas a tener dinero, vas a tener salud, Dios te ha dado 20 ministerios, esta es la iglesia escogida, aquí están todos los ungidos, estos son los salvos, se van a ir todos al cielo. O sea, solo les dan mensajes así y están siendo mentirosos y manipulando, usualmente buscando una ganancia, entonces, o una fama. Entonces, como puedes ver, el mensaje de Elías, y se lo fue a llevar al mero mero, al rey, además a un rey impío que no era temeroso de Dios, y pues más difícil que lo escuchara, ¿verdad? Sin embargo, él va y hace lo que Dios le manda. El mensaje era de juicio. ¿Cuál es el mensaje? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahorita vemos el asunto de mi palabra, porque alguno diría, pues ¿qué se sentía Elías? Que él podía abrir y cerrar los cielos. Ya veremos que no es eso, sino es un siervo diciendo mi palabra, pero porque mi palabra está alineada a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando Él hable, yo hablo. Cuando Él diga, yo digo. Cuando Él ordene, yo ordeno. Pero ahorita vemos eso. Voy a dar 5 ejemplos con respecto a que esta expresión, que no iban a ser abiertos los cielos, sino por mi palabra, pero es la palabra de Dios. Dios castiga a Israel con sequía, y sabemos que la sequía, ¿qué traerá? Escasez, falta de producción de alimentos, el ganado se muere, por lo tanto, hambre. Entonces, este era el castigo que iba a venir sobre la tierra: sequía, escasez y hambre. Elías tenía el poder de Dios. Seguimos hablando del carácter de este varón, porque dice él aquí que por su palabra llovería. De nueva cuenta, lo que yo mencionaba, no es el poder de Elías, es el poder de Dios a través de alguien que está en comunión con Dios, en la presencia de Dios, morando permanentemente, adorando, publicando a Dios y cumpliendo el propósito de acuerdo al llamado que Dios le había dado, la misión, el envío. Elías entonces tenía del poder de Dios para poder ejercer esta palabra, porque además la primera demostración de que Dios estaba con él, muchos dicen, muchos pueden hablar, decir, pero ¿dónde está la demostración de esas palabras? Por eso Pablo decía que su predicación no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, porque muchos dicen muchas palabras, pero no se cumplen. Aquí el primer cumplimiento, y ahí debió haber entrado en temor Acab y el pueblo de Israel, es decir, él dijo que se iban a cerrar los cielos y se cerraron, y ahora dice que solo por su palabra van a ser abiertos. Entonces, no tuvieron que esperar a que Elías demostrara esto, abriendo otra vez los cielos por su palabra en el poder de Dios, sino desde ese momento en que él dijo, se van a cerrar los cielos porque Dios lo dijo y yo te lo estoy diciendo a ti ahorita, es mi palabra, la palabra de Dios, y los cielos se cerraron. Ellos tenían que haber entrado en un temor de Dios. Entonces Elías tenía el poder de Dios porque por su palabra, así como dejó de llover, también volvería a llover. Esto es una autoridad entregada de parte de Dios a su siervo para ser ejercida. Por eso te decía yo, ¿es en realidad su palabra, palabra de Elías? No, es en realidad la palabra de Dios, porque el siervo que habita en la presencia de Dios, que está en comunión con él, hablará lo que Dios le mande hablar, pero el siervo es un instrumento de Dios. El siervo es un instrumento que Dios usa, pero la palabra, la autoridad, el poder es de Dios, pero Dios entrega poder y autoridad a los que le buscan. Fundamental tener poder y autoridad de parte de Dios para que puedan ejercerse milagros en medio del juicio. Elías lo pudo hacer porque él había recibido de parte de Dios poder y autoridad. El pueblo quiere poder y autoridad sin buscar a Dios, sin pedirle a Dios su poder, sin pedirle a Dios entendimiento para conocer sus propósitos, su voluntad, porque Dios no da poder para que hagas lo que quieras. Dios da poder para que cumplas sus propósitos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a tomar estos 5 ejemplos que yo mencioné, porque Elías dijo por mi palabra, pero era la palabra de Dios. Fue el caso de Moisés. Esto se encuentra en Éxodo
capítulo 4, versículos 12, 15 y 16. Solo estamos recordando, pero es bueno ver estos ejemplos. Moisés, Éxodo 4, 12, 15 y 16 dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Dios diciéndole a Moisés: yo estaré con tu boca. Las palabras que Moisés hablara eran las palabras de Dios. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces necesitas estar a los pies del maestro para que él te enseñe. Y entonces mi palabra, o sea, tu palabra, va a ser lo que él te enseñó. No vas a hablar cualquier cosa, no vas a hablar tonterías. 15 y 16. Tú hablarás a él. Entonces ahí está, es mi palabra. Dios nos usa, son nuestros labios, es el sonido que sale de nuestra boca, pero es con la palabra y con la autoridad de Dios. Dice: y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Ahí ya estaba hablando no solo de Moisés, sino de Aarón. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Este es el primer ejemplo que podemos ver. Vamos a ver otro, para no tomar tanto tiempo aquí. Samuel, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 10 y 19. No podemos ver las historias completas, ya las hemos estudiado, otras no, pero no podemos ver todo completo. Primero de Samuel 3, del 10 al 19. ¿Qué dice el 10? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Este versículo lo seleccioné porque aquí nos da un paso previo. Tú no puedes hablar la palabra de Dios si no la oyes primero. En el caso de Moisés decía que te la tiene que enseñar. Aquí con Samuel dice, tú tienes que oír primero. Entonces, ¿qué es lo fundamental para tener que nuestra palabra, poder y autoridad de parte de Dios? Oír a Dios. ¿Y cómo lo oímos? A través de escudriñar las escrituras, otra vez, a través de la oración, a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y Dios nos habla porque estamos poniendo atención. Para Dios es más importante que los sacrificios, que los holocaustos, que la grosura de los carneros, el poner atención, el prestar atención y la obediencia. Eso es más importante. A mismo Samuel Dios le reveló eso. Decía yo, versículo, leí de Samuel el 10, ahora el 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces aquí entendemos de nuevo el mismo contexto que con Elías. No cayó ninguna de las palabras de Samuel a tierra, porque las palabras de Samuel eran la palabra de Dios. Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Si hubiera sido palabra de hombre, pues se cae, porque la palabra de hombre es débil, es frágil, no permanece, o no es verdadera, honesta o sincera. Pero cuando es la palabra de Dios, es firme, es permanente, es eterna, es fiel, es verdadera, tiene sustancia, tiene autoridad. Entonces no cae a tierra ninguna de las palabras, no es desechada. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, pero dice que Jehová estaba con él, de nueva cuenta la comunión, ¿verdad? Y todo esto nos va a llevar, ve mirando todo como esta acumulación de bendición de parte de Dios, a entender por qué Dios sí hizo milagros en medio del juicio a través de Elías. Ya vimos la presencia de Dios, la comunión, la adoración, pero ahora estamos viendo también la búsqueda de Dios, el prestar atención y el hablar las palabras de Dios. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Isaías. Aquí no estamos hablando específicamente del profeta Isaías, sino de algo que está escrito en el libro de Isaías. Isaías 55, versículos 10 al 11, pero quería yo, al hablar de esto con Samuel, de que no cae a tierra ninguna de sus palabras, lo que dice aquí. Muy bien, gloria a Dios. Es 55, Isaías 55, versículos 10 y 11, dice, y esta es la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate entonces, ahí está la marca. Tú dirás, ¿cómo sé que es palabra de Dios? Bueno, en nuestro caso tenemos las escrituras,
la revelación completa, y de ahí tomamos la palabra de Dios. Pero cuando tú hablas, cuando tú testificas, enseñas, predicas o eres enviado de parte de Dios para hacer algo, ¿cuál es la marca de que estás hablando palabra de Dios? Porque cumple estas virtudes que están aquí. Primero, desciende de los cielos. Dios la habló y te la dio. Y dice, no vuelve allá, sino que riega la tierra, es decir, cumple un propósito. No es palabra hueca, no es palabra vacía, y no son cosas que vanas o tontas que se las lleve el viento, sino cumple un propósito. Siempre que Dios hace algo, la obra de Dios y también la palabra de Dios siempre debe tener propósito de parte de Dios. Y tiene, además de propósito, un resultado. Dice, y la hace germinar y producir. Lo que yo decía hace rato, que muchos hablan, pero no pasa nada. Entonces su palabra no venía de lo alto, no había descendido de los cielos y no había cumplido un propósito, porque lo que dijeron no fructificó, no germinó, no produjo. Que dice aquí, entonces la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Tiene un resultado y una bendición para el que recibe la palabra. Y dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Es Dios el que la habla, nosotros solo la transmitimos. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Otra vez el propósito, el cumplimiento de la voluntad de Dios, y lo que también ya dijimos, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tiene un propósito, pero tiene también un resultado y una bendición. Esa es la marca de saber que algo se habló conforme a la palabra de Dios, que vino de parte de Dios. Muy bien, cumplió su propósito. Y vamos a ver otro ejemplo. Jeremías, aquí sí vamos a ver el ejemplo del propio siervo, como vimos en el caso de Moisés y de Samuel. Jeremías 1, versículos 7 y 9, muy conocido. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Estamos viendo aquí un diálogo, una comunión, una comunicación entre Jeremías y Dios. Entonces otra vez estamos hablando de estar en la presencia de Dios, de estar en comunión con Dios para recibir el mensaje de Dios, oír, poner atención y mirar que, igual que con Elías, Jeremías estaba siendo ungido, era llamado, escogido, era ungido, capacitado por Dios. Ahí está la capacitación, le dice, todo lo que yo te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Entonces tiene también ahí un envío, una misión de parte de Dios, y Dios lo está capacitando. No eres niño, ahora vas a hablar mis palabras. Dice, y dije el 7 y el 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien. Entonces, me falta un último ejemplo en el Nuevo Testamento. Conocemos lo que está escrito en Primera de Pedro, versículo 4:11, Primera de Pedro 4:11, que dice ahí en la primera parte, el 4, estoy en Segunda de Pedro, Primera de Pedro 4:11, gloria a Dios, dice, ya lo encontré. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. También dice, ya veremos también de la manifestación del poder de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, y da la razón para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tanto para Pedro, porque pues Pedro recibió este mensaje, pero para la iglesia, a quien está siendo escrito esto, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y entonces, si haces esto, Dios es glorificado, y entonces Dios se goza en que se haya cumplido este propósito y manifiesta su poder, manifiesta su gloria, cumple su propósito y su voluntad. Muy bien, regresamos a Primero de Reyes. Estamos acá en el capítulo 17. Muy bien, y todo esto sigue siendo el versículo 1 y 2, bueno, del 1 prácticamente. Versículo 2, y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, a ver, cuando alguien permanece en la presencia de Dios, Dios también permanece hablándole a él. Es una palabra de continuo de Dios al siervo. A veces la palabra es para otros, como fue el caso que le llevó esta palabra a Acab, pero ahora esta palabra que veremos es para él, es una instrucción para él. Entonces Dios está hablándole de continuo a su siervo. Para nosotros debe ser la normalidad que Dios nos esté hablando. Lamentablemente, ante la falta de fe, de búsqueda de Dios, se ha vuelto algo extraordinario, algo raro. Dicen, ay, le habló Dios.
¿no? Y casi pensamos que ese es el milagro, ¿verdad? Le habló Dios, cuando que en la vida del siervo de Dios, esto debe ser la constante, que Dios nos esté hablando. ¿Y sabes cómo nos va a estar hablando Dios constantemente? Cuando lo estemos buscando y consultando constantemente. No nos habla Dios más, o no oímos lo que Dios nos está hablando, ese es otro escenario, pero bueno, no nos habla Dios más porque no lo buscamos, no le preguntamos, no inquirimos, no consultamos, o Dios está hablando, pero estamos tan distraídos que no lo escuchamos, ¿verdad? Porque su palabra recorre toda la tierra. Versículo 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Elías se aparta de nuevo al oriente, del otro lado del Jordán, porque dirás, no, que estaba ya en Galaad, no, que estaba al oriente. No, porque el hecho de ir a hablarle a Acab significa que él había ido a Samaria a hablarle a Acab. Samaria se encontraba al occidente del Jordán. Por si no ubican Samaria, igual tienen por ahí algún mapita en sus Biblias y que les aparece dónde es, más fácil lo van a ubicar. Samaria se encuentra en territorio de Manasés, pero del lado occidental, muy cerca de los montes Gerizim y Ebal. Recuerda donde se pronunció con Moisés y el pueblo las maldiciones y las bendiciones. Ahí donde están esos montes, ahí muy cerquita en esa zona, Samaria era también un monte. Recuerda que era el monte que le compró a Semer. Entonces ahí en esa zona está arriba de Judá, al norte de Judá, Samaria. Y en tiempos de Jesucristo era una provincia, toda esa zona era Samaria. Al sur estaba Judea, que era donde estaba Jerusalén. Después seguía Samaria, y al norte, hacia el mar de Galilea, pues era la región llamada precisamente Galilea. El mar de Galilea, el mar de Cineret o de Genezaret. Muy bien. Entonces, bueno, ya leímos esto. Elías vuelve entonces a la región de Galaad a esconderse a un arroyo. La palabra, la instrucción de Dios ahora fue para él. Vamos a avanzar ya un poquito más. En el 1 teníamos mucho que comentar. 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios le envía a Elías, le da palabra, Elías escucha y obedece, y Dios lo envía al lugar de provisión para él, porque le dice, Elías ya lo sabía. No estaba que Dios le dijera, va a venir juicio, va a venir hambre, va a venir escasez. Pues Elías sabía, si por mi palabra se han cerrado los cielos y no va a llover, pues ya sé lo que viene. Pero en medio de este juicio que ya estaba sucediendo en Israel, Dios le dice, tú te vas a ir a un lugar en donde yo voy a proveer para ti. Vas a beber del arroyo, y entendemos obviamente hasta este punto que el arroyo todavía daba agua, todavía fluía agua por él. Y viene entonces un primer milagro de Dios a favor de su siervo, en este caso en particular. El primer milagro que vemos en medio del juicio es Dios usando de la naturaleza, porque le dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios el Todopoderoso usa de su creación, en este caso de las aves, de los cuervos, para mostrar su poder, para hacer milagros, para cumplir su voluntad y sus propósitos, y para proveer y bendecir a su siervo. Entonces miramos la esencia. Este no es el único tipo de milagros que hay o que Dios puede hacer, pero miramos en esto la esencia. Un milagro es algo que está sobrepasando los límites naturales, está sobrepasando la lógica, las cosas como las entendemos, el orden de las cosas, y el único que puede hacer esto es Dios, porque el único que está encima de todo reino, de toda autoridad, de toda ley, de toda regla que opera en esta creación es Dios. Entonces miramos que la esencia de un milagro es ese. Por eso se habla de una sobrenaturalidad, por eso se habla de una cuestión extraordinaria, lo que es un milagro, porque es Dios moviendo cosas de manera diferente o usándolas con un propósito diferente a lo que usualmente se usaría o sería su propósito, ¿verdad? Miramos que la creación es obediente a Dios. Veíamos con el profeta que murió, la otra clase, que Dios mandó a un león y el león mató al profeta, pero no mató ni al asno, ni se comió el cuerpo, nada más hizo lo que Dios le mandó. Aquí miramos estos cuervos que también están obedeciendo.
¿verdad? La creación es más obediente, ¿verdad? Nosotros deberíamos aprender de eso, que como creación de Dios, aunque somos más que eso, porque somos hechos hijos de Dios por creer en Jesucristo, ya no solo somos creación o criaturas de Dios, somos hijos de Dios a los que creemos en Él, pues con más razón deberíamos ser tan y más obedientes que la creación. Bueno, Dios hace este milagro y provee y bendice a su siervo. Dios puede usar de la naturaleza para bendecirnos o para cumplir un propósito de parte suya. Te doy un testimonio muy rápido. Hace muchos años el hermano Ernesto fue a predicar una iglesia en donde tenían techo de lámina y empezó a llover muy muy fuerte, y tú sabes que con un techo de lámina, lluvia y granizo, pues igual a que ya no se escucha nada. Pero Dios tenía un propósito en esa iglesia y quería que fuera predicada su palabra, y Dios dio poder y autoridad a su siervo que estaba en comunión con él y que había ido de parte de Dios a cumplir un propósito en esa iglesia como invitado. Y entonces a la voz del pastor, Señor, cese la lluvia en este lugar en el nombre de Jesús, y la lluvia cesó. Y ya no se oía todo el tronadero ahí en el techo de lámina, y pudo seguir compartiendo, predicando la palabra para que muchos creyeran y recibieran a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pero ese no fue solamente el milagro, porque siempre Dios hace más allá de lo que pedimos y entendemos, sino que alguien se asoma y dice, hermano Ernesto, es que sigue lloviendo. Pues entonces, ¿por qué aquí ya no se oye? Porque seguía lloviendo alrededor de la iglesia, alrededor del terreno, seguía el aguacero, pero encima del techo de lámina, encima de la iglesia, no estaba cayendo la lluvia para que pudiera ser predicado el evangelio del reino. Dios usa de la naturaleza y hace milagros, hace proezas, hace portentos para que se cumplan propósitos de parte de Él. Amén. Pero se requiere fe. Veremos esto también. Bueno, justo ahorita vamos a comentar. Por nuestra incredulidad, muchas veces queremos limitar a Dios en su poder y en la forma de obrar. Él es Dios, tenemos que tener esto claro, y Él usa a quien Él quiere, y Él obra como Él quiere. Aunque a nosotros nos parezca increíble o nos parezca imposible, tenemos que quitar de nuestro corazón toda incredulidad. Debemos de dejar que Dios haga sus milagros, sus portentos. Tenemos que tener fe, y entonces veremos el poder de Dios manifestado. Muchas veces oramos, Dios, haz lo que yo quiero, ¿verdad? Dios, te pido esto, Dios, te pido esto, Dios, te pido esto, ¿verdad? Pero no le decimos, Dios, haz tu voluntad. Dios, esta es mi necesidad. Le puedes presentar tu necesidad, claro. Este es mi clamor, este es mi ruego, esta es mi causa, esta es mi petición. Pero, Señor, ayúdame o respóndeme conforme a tu voluntad y conforme a tu poder, conforme a tu sabiduría, Señor. Porque a veces, no solo en la oración, yo lo he visto aún en la administración, a veces pareciera que nosotros tenemos autoridad sobre Dios o sobre el Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz esto, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que Él es Dios, Él es el que nos dice a nosotros. Es Espíritu Santo, estoy atento, y el Espíritu Santo te dice, haz esto, cumple esta locura, ve y ora por aquel, impon manos sobre este, declara esto sobre la vida de aquel, exhorta a este. Y entonces cuando tú haces al revés lo que el Espíritu manda, Dios manifiesta su poder. Pero pareciera que la iglesia a veces estamos al revés y queremos darle órdenes a Dios. El que da las órdenes es Él. No rompamos el principio de autoridad y volvamos a la fe, y veremos el poder de Dios manifestado. Claro, entre más cerca estemos de Dios, pues mejor aprenderemos a pedir también en oración, y mejor aprenderemos a ministrar con el poder que Dios nos da, porque conocer la palabra de Dios, estar cerca de Él, en comunión con Él, pues es conocer la voluntad de Dios, y entonces pedir la voluntad de Dios también. Vamos a leer el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bueno, Elías entonces hizo 3 cosas fundamentales. Él oyó, creyó y obedeció a la palabra de Dios. Porque ahí dice que él fue. Él no cuestionó, no dijo, a ver, Señor, espérame, el arroyo de Querit está medio lejos. No, sencillamente él oyó a Dios, creyó lo que Dios le dijo y obedeció lo que Dios le mandó. Él fue y él hizo conforme a la palabra de Dios. Los milagros de Dios nos muestran la grandeza
de su poder, del poder de Dios, pero también la abundancia de su sabiduría. ¿Por qué? Porque Elías fue provisto, ¿verdad?, de comida y de bebida. Y en las cosas fundamentales, en las cosas necesarias, ¿verdad?, que Dios sabe que tenemos necesidad. Recuerda, se nos acaba de predicar hace unos domingos en este mensaje muy, muy importante, muy poderoso de la búsqueda productiva de Mateo 6. No te afanes, busca primero el reino de Dios, su justicia. Aquí Elías nos está dando un ejemplo perfecto de eso. Él no se afanó. Ay, Señor, pues espérame, ahorita voy a Kerit porque primero tengo que pasar por algún sembradío para recoger espigas y después por algún río que todavía tenga agua para recoger un poco de agua. Y entonces vamos menguando nuestra fe y haciendo nuestras propias soluciones para las cosas y no hacemos lo que Dios nos dijo. No te afanes, busca el reino de Dios, su justicia. Elías buscaba el reino de Dios y la justicia de Dios, y él fue provisto de comida y bebida en las cosas fundamentales, pero Dios, que también manifiesta la abundancia de su sabiduría en los milagros, aunque Elías no lo sabía, y aún en esta clase no lo alcanzaremos a comprender, pero Dios en su sabiduría estaba guardando la vida del siervo. Elías, si no lo había entendido, no lo sabía en este punto, corría peligro su vida, y Dios lo manda por allá para guardarlo, para guardar la vida del siervo, pero esto lo entenderemos más adelante cuando empecemos a leer de Jezabel. La obediencia a Dios nos trae vida. El oír, el creer, el obedecer la palabra de Dios nos trae vida, y esto es un término muy amplio. La vida es la luz de un nuevo día, es seguir respirando, pero la vida también es las fuerzas, la vida es la bendición de cada día, la vida es el transcurso de toda la vida. O sea, es un término muy amplio, pero la obediencia a Dios nos trae vida, porque dice aquí, Elías se fue y vivió. Y uno dirá, eso significa nada más que habitó ahí. Para mí significa mucho más que eso, porque Elías se fue, esa fue la obediencia, y el resultado es que él vivió. Él vivió porque no le faltó la comida. Él vivió porque Dios resguardó su vida del otro lado del río. Él vivió porque fue obediente a Dios. Versículo 6. ¿Te acuerdas del otro profeta que no vivió porque no guardó el mandato de Dios? Ese es el caso contrario. Y también era profeta de Dios. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Comunión, presencia de Dios, búsqueda de su presencia, comunicación, oír y hablar a Dios, fe y obediencia. En esencia, te acabo de hacer un resumen de las cualidades, las características de Elías. Todo esto desata los milagros. La actitud de Elías no fue, cuando vea los cuervos, pues entonces me voy. Cuando vea alguna señal, cuando vea que sí es verdad o sí pudiera ser la palabra de Dios, entonces el que duda no espera recibir nada de parte de Dios. Esta no fue su actitud, fue al revés, y entonces Dios obró el milagro. Él dijo, yo no he visto los cuervos, yo no he visto el arroyo, pero yo creo lo que Dios me dijo y hago lo que Dios me mandó y sé que veré el milagro. Eso es fe, la fe es la certeza de lo que se espera. Él estaba seguro de lo que le esperaba allá en el arroyo y de la convicción de lo que no se ve. Él no había visto todavía eso, pero él sabía que ahí lo estaba esperando, ese milagro. Los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Todavía tenía agua el arroyo. Si yo me ocupo de Dios, si yo me ocupo de hacer lo que Dios me manda, ¿qué crees? Dios se encarga de lo mío. Si tú te ocupas de Dios, si tú rindes tu vida, si tú das tu tiempo, tu vida, tus recursos, si tú entregas todo al Señor, Dios se va a encargar de lo tuyo. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tenía Elías tierras? No, ¿verdad? ¿Tenía Elías un horno? No. ¿Llevaba su hornito mágico? No. Pero comió pan. Sin tener tierra, sin tener cosecha, sin tener horno, dice aquí que comió pan. Te vuelvo a preguntar, ¿tenía Elías ganado? No, pues si ni tenía tierras, menos ganado, pero comió carne. ¿Tenía Elías recursos que esté aquí manifestado, narrado, para comprar o fue a algún lugar a adquirir? No, pero dice que él comía mañana y tarde. O sea, no nomás una vez, dos, mañana y tarde, pan y carne.
¿Tenía Elías que moverse o caminar, andar buscando, como te dije, andar metiéndose a algún sembradío a ver de dónde sacaba unas espigas o algo? No, porque los cuervos le servían, los cuervos le traían el alimento. El bien y la misericordia lo alcanzaban, las bendiciones lo alcanzaban a él no las andaba correteando. Los milagros rompen la expectativa natural de las cosas. Si no rompemos nosotros con nuestro raciocinio, con querer darle lógica a todas las cosas, si tenemos que explicarlo para creerlo, yo te digo de una vez que difícilmente veremos, difícilmente recibiremos los milagros de Dios, porque la fe es todo lo opuesto a esto. ¿Cuántas veces no hay gente que quiere comprobaciones científicas de por qué se abrió el mar en seco, de por qué subieron las aguas en el diluvio, de por qué descendió fuego del cielo, de por qué flotó la hacha, y están buscando una explicación lógica, y el día que la encuentran, entonces lo creen? Hasta que la NASA dijo que faltaba un día y que se completaba con lo del reloj de Acaz y con lo de Josué. Sí, ahí está, entonces ya creo a la palabra de Dios. Eso no es creer, eso es creerle a la ciencia. Si la ciencia comprueba cosas que están aquí, pues felicidades. Pero yo no necesito de la ciencia para creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo creo que el mar fue abierto. ¿Cómo fue abierto? Por el poder de Dios. Yo creo que descendió fuego del cielo por el poder de Dios. Lo creo. Yo creo que por la palabra de Dios fue creado el universo y todo lo que existe. Sencillamente porque Él habló. Nada más así. No hubo una Big Bang, una gran explosión. No necesitas una explicación. No, yo no. Porque yo creo en el poder de Dios y creo que su poder es tan grande y tan ilimitado y tan incomprensible para nosotros que con el hecho de que Él lo hablara fue creado todo. Y Él puso en orden todas las cosas, porque así de grande es su poder. Yo no necesito esa comprobación. Y Elías no necesitó de ningún tipo de comprobación. La fe es lo opuesto a esto. Te repito la idea, los milagros rompen la expectativa natural de las cosas. Te voy a dar otro testimonio. Había un varón en una iglesia que estaba ciego y tenía, como muchas veces a la gente que es ciega, tienen como emblanquecido el ojo, ¿verdad? Tienen, no sé médicamente cómo se llama eso, pero se ve que su ojo no es normal, no sé si son como unas cataratas o qué es lo que tienen, pero así se ve, ¿verdad? Su ojo emblanquecido. Y sabemos que es ciego, que no ve. Y entonces este varón se ora por él, y en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo recibe la vista. Y entonces uno esperaría una explicación y dices, bueno, es que seguramente Dios reconectó el nervio óptico y entonces limpió el ojo y puso en su lugar las cosas y reformó la córnea y el iris volvió a no sé qué, y entonces por eso vio el hombre, ¿verdad? Y así que pensamos, queremos racionalizar los milagros de Dios. Sin embargo, había un médico en la congregación y se acerca a este hombre y dice, lo revisa y dice, sus ojos siguen igual, emblanquecidos, como si fuera ciego, pero le dice el hombre, sí, pero te veo tu cara. Eres así y así y así, tienes así las facciones, traes bigotito, así son tus orejas, vienes vestido de esta manera, te estoy viendo. Y el médico decía, pero no es posible, porque sus ojos siguen emblanquecidos, sus ojos siguen ciegos, yo lo reviso y no, este hombre está ciego. Y él dice así, pues los veo a todos. Como puedes ver, los milagros rompen y sobrepasan la expectativa natural de las cosas. No siempre tiene que haber una explicación, a veces la hay, pero no siempre lo tiene que haber. El cojo de la puerta de la hermosa, yo alguna vez vi una película, es más hace poco, cambiando de canal ahí en la televisión, pasan películas de los milagros de Jesús y así, y me quedé viendo un momento y sacan en esta escena con Pedro y Juan de este varón, y lo ponen así como apenas se para y da unos pasitos como venadito y sus piernas flaquitas y se le cae a los brazos de alguno de los apóstoles. No.
¿Por qué? Porque el hombre está buscando, no, pues claro, alguien que no ha caminado 40 años y pues no tiene músculos, no tiene nada de fuerza, sus huesos, sus articulaciones no tienen movimiento, no están acostumbradas. No, ¿cómo? Pero si tú lees el pasaje, sabes que el hombre se levantó y tomó su lecho y se puso a brincar y a saltar y a adorar a Dios en el templo y todos lo vieron cómo saltaba y brincaba de gozo y alegría. Y entonces tú dirías, no tiene ninguna lógica que alguien que lleva 40 años postrado se pare y salte más alto que Watusi o que un atleta. Pero esos son los milagros de Dios. Evidentemente el mayor enemigo de los milagros pues es la incredulidad y la falta de fe. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En el tiempo de juicio, la tierra estaba bajo juicio. Y es el caso como hoy también. Y en el orden natural de las cosas, por causa de la falta de lluvia, que era lo lógico, que el arroyo se secara. Fíjate cuál es la enseñanza aquí. Cuando tú vives en lo natural, cuando tú miras las circunstancias, y aún habiendo Dios intervenido, porque aquí Dios ya había intervenido en la vida de Elías, aún viendo la intervención de Dios, pierdes la confianza porque miras que el arroyo se secó, porque dices, ya me alcanzó el juicio, ya me alcanzó el mal, ya se secó el río, ya me voy a morir de sed, me voy a morir de hambre, a lo mejor ya tampoco vienen los cuervos. Y empiezas a perder la fe, empiezas a perder la confianza, porque dices, ya se acabó la provisión milagrosa. Pero eso es cuando vives en lo natural y con tus ojos físicos mirando las circunstancias. Pero cuando tú vives la sobrenaturalidad del poder de Dios y cuando tú vives en lo milagroso de la palabra de Dios, tu mirada nunca estuvo puesta en las circunstancias, porque son solo eso. Tu mirada está puesta en Dios siempre. Y entonces la confianza permanece, porque tú dices, te dice alguien, oye, ahí a tus pies el río ya se secó. Sí, pero yo estoy viendo a Dios y de su trono sale un río. Oye, pero no, espérate, es que voltea para abajo, mira la circunstancia. Ya nada, pero ni una ramita, está seco ahí totalmente. Sí, pero yo estoy mirando arriba a Dios y el río del Espíritu está creciendo y en aumento. Y llega un punto en que tengo ya que nadar por él. Dice, este está loco. Pues sí, ya mencionaré de la locura en un momento. Sí, los milagros de Dios requieren que estemos locos para Dios. Y entonces, cuando tú permaneces con tus ojos puestos en Dios, tu confianza también permanece. Si se secó el río, si los cuervos ya no vienen, yo confío en Dios, porque Él va a hacer algo nuevo y algo sorprendente, algo mejor, algo diferente, pero Él no me va a dejar. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, me detengo ahí, Elías permanece en la comunión con Dios, no perdió su fe, no perdió su confianza, ya se secó el río, ya está llegándole al profeta los estragos de la falta de lluvia. Pues no, Elías permanece en comunión y ante el juicio y ante la escasez, que en ese momento él estaba ya viendo, Dios le sigue hablando. Para el verdadero siervo de Dios, que Dios te hable y te muestre su poder es lo normal. Ya lo decía yo hace un momento. Esa debe ser la vida del Hijo de Dios. Dile al Señor, Señor, cada día quiero oír tu voz y cada día quiero mirar tu poder. Cada día, Señor, quiero oír tu voz y cada día en este día también quiero mirar tu poder. Ese era el pensamiento de David. En este momento Elías se encontraba en un desierto. Pues si ya se secó el arroyo, pues eso era ya como principios de desierto, ¿verdad? Ya no hay agua y rápido lo vemos, cuando no hay agua se secan, lo verde desaparece, ¿verdad? Y se vuelve seco todo, se vuelve desierto. David también vivió en el desierto, David también estuvo un tiempo en el desierto. ¿Qué dice el Salmo 63? Porque David también fue alguien que tuvo una vida de constantes milagros. ¿O cuántos leones y osos has matado tú? ¿Cuántos gigantes has derribado con una piedrita? David vivió una vida de constantes milagros, de proezas de parte de Dios. Pero vamos a ver cuál era la condición y la actitud de David, que es un símil a lo que estamos viendo con Elías. Salmo 63, versículos 1 al 4, y te voy a leer el subtítulo. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, David en una situación como en la que en este momento ya se estaba encontrando Elías, en un desierto, en un lugar seco, sin aguas.
Pero ¿qué dice? Versículos 1 al 4. ¿Cuál era la actitud de David? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, no del arroyo. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Sé cuál es la circunstancia, pero yo estoy mirando al Dios, Dios mío. Y le dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esa es la actitud que debemos tener entonces para ver milagros en medio de los juicios. Señor, tú eres mi Dios, te buscaré, tengo sed de ti, tengo anhelo de ti en mi corazón. Sé que estoy en el desierto, aquí está la tierra seca y árida y no hay aguas, pero ahí en medio de esa tierra seca y árida, ahí donde no hay aguas, ahí te busco, Señor. No para recibir lo que me falta, es más allá, es para ver tu poder y tu gloria, es para saber que estoy en el santuario, porque en este tiempo el santuario está en Jerusalén, pero hoy la presencia de Dios está en nuestras vidas, cercana, presente en nosotros mismos. Y dile, Señor, aquí estoy en el santuario, así como te he mirado, para nosotros hoy es permanente. No vengo a recibir, además, vengo a dar. Fíjate, David no estaba diciendo, Señor, las aguas, ¿dónde están las aguas? No, si le dice, quiero tu poder y tu gloria, Señor, pero sé que tú eres Dios y te alabo, porque David, tú lees el versículo 3, 4, viene a darle a Dios, no vino a pedirle, sabe que Dios le responderá en su necesidad, pero él le vino a dar. Mis labios te alaban, mi vida te bendice, mis manos se levantan ante ti, tu misericordia es suficiente, Señor, porque es mejor que la vida. Esa es la actitud de David, y esa era también la actitud y corazón que Elías estaba teniendo. Aunque esté ahí el desierto, aunque esté en las circunstancias, se secó el río, Dios hará algo, porque mi confianza está puesta en Él. Y Él tiene todo el poder, toda riqueza, toda gracia, toda autoridad, toda sabiduría, todo está en Él. ¿Qué no podrá darnos Dios? Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Una nueva orden de parte de Dios. Ahora te vas a ir a Sidón. Ah, caray, vamos a analizar esto. Te vas al otro lado de tu territorio, pues la tierra con que Elías se movía, se manejaba, pues era Galaad. Pues no, ahora te vas a ir totalmente al otro lado, hasta el occidente. Además te vas a ir a tierra extranjera, porque Sarepta era una ciudad fenicia cerca de Sidón. No era una ciudad de Israel, era una ciudad fenicia. Además te vas a ir a territorio de Jezabel, te vas a ir a meter a la boca del león, ahí en medio de la que será tu peor enemiga, ahí te vas a ir a meter a territorio de Jezabel, esposa de Acab. En esencia Dios le dijo, métete a la boca del león, sí, pero ahí yo te voy a sustentar. De nuevo, Dios nos enseña obediencia. Aunque a nosotros nos parezca que algo que Dios nos está mandando es en contra nuestra, aunque a nosotros nos parezca esto, si nosotros obedecemos, recibiremos el milagro. Dios ya había preparado las cosas de antemano, porque dice ahí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo ya di orden. Entonces uno solamente tiene que ir, obedecer. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías obedece. La mujer aparece a la puerta de la ciudad, Dios prepara todo. ¿Cómo iba a saber Elías? No sabemos el tamaño de Sarepta, pero aunque fuera una ciudad, bueno, dice que era ciudad, no era una aldea, tenía puertas, entonces no era tan pequeña. Dices, pues ¿cuál viuda? ¿Cuál viuda? Pero Dios ya había preparado todo, y esta mujer estaba justo a la puerta de la ciudad, a la llegada del profeta Elías, recogiendo leña allá afuerita, y le aparece ahí en la puerta de la ciudad, y Elías dice que le ruega por agua para beber, un poco de agua en un vaso. Vamos a ver todo esto, vamos a seguir leyendo y ahorita analizamos. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces yendo ella, o sea, la mujer obedeció o escuchó la petición de Elías y
ni siquiera dice aquí que preguntara, pues, ¿quién eres? O sino dijo, bueno, aquí este hombre tiene sed, viene del camino. Si ya había identificado o no que era Elías, no sabemos en este punto, pero ella fue y le trajo el agua. Vamos a ver que era una mujer temerosa de Dios y una mujer que buscaba hacer lo bueno. Entonces, yendo ella, Elías la vuelve a llamar. Ni siquiera acabó de ir por el vaso y Elías la vuelve a llamar. Tráeme un bocado de pan en tu mano, le dice. Aquí Elías está discerniendo la situación. También está probando pues que esta es la mujer que Dios le dijo, porque Dios había dicho, yo he dado orden para que una mujer viuda te sustente, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer viuda, a pesar de ser de Sidón, que era una ciudad extranjera y que ya sabemos, los sidonios tenían por Dios a Baal, era temerosa de Dios y conocía quién era Dios. Y sabe entonces, aquí ya alcanzamos a entender que el varón que está delante de ella es varón de Dios, es siervo de Jehová, porque ella le dice, vive Jehová tu Dios. Y aquí mismo en el versículo 12, ella le descubre, le revela a Elías que no tienen pan. Solamente le dice, tengo un puñado de harina en una tinaja, un puñado, un poquito de aceite en una vasija, y además estos 2 leños que vine ahorita a conseguir, a levantar, pues son para entrar y preparar un último pan con esa harina y con ese aceite, un último pan para mí y para mi hijo. Y después de esto, pues morirnos, en el sentido de que se iban a morir de hambre, pues porque ya no había más. A donde Dios nos envía, en el contexto de los milagros y combatiendo la incredulidad, a donde Dios nos envía, a veces miramos con nuestros ojos y vemos, ¿una viuda? ¿En serio, Señor? ¿Una viuda pobre me va a sostener a mí? Esos son nuestros ojos y nuestros pensamientos y nuestro corazón. A donde Dios nos envía, a veces miramos con los ojos y decimos, ¿una viuda pobre, sin comida? ¿A dónde me enviaste, Dios? No ha de ser por aquí. Aquí no ha de ser, le decimos al Señor. Y empezamos a torcer los caminos que Dios nos mandó. Desde la perspectiva de la viuda, porque también vamos a ver esta parte, ella dijo, yo solo tengo un poco de harina y de aceite, y viene a pedirme pan. No. Es la actitud que muchas veces también tomamos. Aquí estoy otra vez siendo sarcástico para combatir la incredulidad. De parte de Elías decir, una viuda que va a poder sostenerme. Y de parte de la viuda decir, siervo de Dios, codicioso, avaro, me quiere quitar el último pan que tengo. Y así somos, decimos, no, yo no doy porque no tengo. Eso se oye muy seguido en las iglesias cristianas, cuando decimos, tráele al Señor, acércate con tus diezmos, con tus ofrendas. No, yo no doy porque no tengo. No doy porque si doy no me alcanza. No doy porque si doy me empobrezco. Ese es el pensamiento del hombre que no tiene fe. Fíjate, ahí están esas 2 perspectivas, y lo digo de manera sarcástica para que entiendas que no debemos tener duda cuando Dios manda algo. Dios le había dicho a Elías que fuera, y Dios había preparado el corazón de esta mujer para recibir a Elías. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías, él estaba en la presencia de Dios en expectativa del milagro. Él sabía que Dios iba a hacer algo porque él tenía sus ojos puestos en Dios. Como no miró el arroyo, tampoco miró la condición de la viuda. Él miraba a Dios y no dejaba de mirar a Dios y estaba en expectativa de ese milagro, y le dice a esta mujer una palabra de parte de Dios: no temas, cállate duda, cállate temor infundado, detente vista incrédula, no temas. Y hoy ese mensaje es para ti también. Busca la presencia de Dios, entra en comunión con Él, acércate a Dios, pero ¿sabes qué? No temas. Y dile a la duda, cállate, y al temor en tu corazón, cállate, y a la incredulidad de tus ojos, detente, y no temas, porque Dios va a hacer un milagro.
Elías le manda hacer esa torta y le dice, de ella hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Algunos piensan que aquí tuviera que ver con el sentido de las oblaciones, de esas ofrendas que están ahí escritas en Levítico 2, si tú quieres estudiar un poquito de eso, con respecto a una torta cocida debajo de las brasas, en la ceniza, pero no hay aquí una evidencia escrita en Reyes de que se presentara esto, de un tipo de ofrenda, de oblación, de sacrificio. Entonces nosotros debemos estudiar y mencionar lo que está escrito en la palabra, y es que solamente le dijo que hiciera esa torta y le dice, para mí primero y después para ti y para tu hijo. No hagas la torta completa, es una torta pequeña para mí y lo demás para ustedes. Estaba probando la fe de esta mujer. Pero la mujer entendió que es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros no lo hemos entendido, por eso no hemos recibido muchos de los milagros de Dios. Ella dijo, ok, no voy a temer, voy a confiar en Dios. Dios ya me había dicho que esta situación iba a suceder. Más bienaventurado dar que recibir. Le voy a dar esa pequeña torta que él tiene. También es el principio de la primicia. Primero para Dios y para el prójimo y ya después para mí. La viuda también entendía esto. Por eso te digo que era una mujer temerosa de Dios. Esa mente y esa actitud, a diferencia de la contraria que veamos ahí, no, yo no doy porque soy pobre, o yo no doy porque no tengo, yo no doy porque no alcanza o me empobrezco. Esa actitud te empobrece. Pero la actitud de esta mujer de decir, yo voy a primero dar que recibir, que es lo que el profeta Elías estaba pidiéndole y probando su corazón, esa mente y actitud te enriquece, no te empobrece. Ahorita lo vas a ver, porque viene el milagro. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El milagro, Dios ha dicho. La primera cualidad de un milagro es esa, ya lo vimos, que Dios es el que lo habla, no el hombre, Dios. Y aquí dice, Dios ha dicho. ¿Qué dijo Dios? La harina de la tinaja no escaseará, pero si solo era un puñadito y además ya no va a haber nada porque lo voy a convertir en un pan que me acabas de pedir, pues no importa, porque tú has sido obediente, porque tú has creído, porque tú has obedecido el mandamiento de Dios. Dios ha dicho que la tinaja no escaseará, que el aceite de la vasija no disminuirá. Y no solo para hoy, sino dice, hasta el día en que Jehová haga llover. Nosotros en este punto no sabemos cuánto tiempo va a dejar de llover, cuánto va a durar esa sequía. En este punto no lo sabemos. Y así nos pasa, a veces no sabemos hasta dónde va a prolongar este juicio. Muchos decían, la pandemia es en 2020 y en 2021, como si así mágicamente, pum, 1 de enero, y ya se acabó y todos felices. Fue el 2020 el feíto. Pero se extendió esto y no sabemos cuánto más se pueda extender. Y sabemos que este juicio permaneció, y en este punto ellos no sabían hasta qué punto iba el juicio a permanecer, hasta cuándo iban a ser abiertos los cielos para que lloviera, pero ellos tenían esta confianza de lo que Dios había hablado. No escaseará, no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Es el milagro en medio del juicio. Todo el tiempo que dure, sea que dure una semana, o sea que dure un año, o sea que dure 20 años o 50 años, que no llueva sobre Israel, dice el Señor, hasta el día en que yo haga llover, no les va a faltar, no va a escasear la harina de tu tinaja, no va a disminuir el aceite de tu vasija. Todos los días va a haber, todos los días va a haber, todos los días, porque yo lo he dicho. El milagro en medio del juicio. Hay juicio, y eso lo tenemos que reconocer. Y el juicio traerá males y traerá carencias, calamidades de todo tipo. Pero a un siervo verdadero y a los que oyen y obedecen también la palabra de Dios y oyen la voz del siervo que trajo la palabra de Dios, todo el tiempo del juicio tendrán provisión y bendición abundante y más que suficiente. Gloria a Dios. Qué necesario volver entonces a vivir la vida como David, como Elías, de consagración, de comunión con Dios, de presencia de Dios, de palabra de Dios, para que vivamos estos milagros. ¿No necesitamos estos milagros? ¿Quién se siente suficiente hoy en día? Qué triste, porque habrá quien diga, yo no necesito nada, a mí me vale pandemia o no, yo tengo y me sobra. Qué triste que tengan ese corazón, qué triste que tengan ese pensamiento, porque
muy probablemente si tienen ese pensamiento les hace falta lo más importante, Cristo en su corazón. Pero ¿quién puede decir hoy, ante situación tan compleja, tan difícil que hay hoy, que no necesitamos los milagros de Dios? Necesitamos los milagros, pero tenemos que volver a las condiciones para que los milagros sucedan. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La mujer cree y obedece, y todos comieron. Por eso yo hablaba de una provisión y de una bendición abundante y más que suficiente, porque todos comieron, todos los de su casa. Entendemos en la historia que era Elías, que era la mujer, su hijo, pero no sabemos si hubiera más en su casa. Solamente dice que todos, él y ella y su casa, comieron muchos días. Esta es la sobreabundancia de bendición que traen los milagros de Dios. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Porque tú tienes que tener fe que Dios cumple su palabra. La mínima duda derrumba esto. El mínimo temor derrumba esto. Tú debes tener una certeza plena en toda la palabra de Dios. Toda, de principio a fin. Todo lo que Dios ha hablado es verdad. Todo se va a cumplir. Todas las promesas, todos los pactos, todas las bendiciones, todas las maldiciones. Todo se va a cumplir. Ella creyó y Dios cumplió su palabra, porque la harina no escaseó en la tinaja y el aceite no menguó en la vasija. Dios habló esto a través de su siervo Elías. Y hoy a través del Espíritu Santo nos está hablando de nueva cuenta esto a nosotros hoy. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entendemos que es el hijo de la viuda por lo que dice más adelante. Aquí la menciona como el ama de la casa. El hijo de la viuda se enferma y muere. Fíjate, el miedo, el temor de esta mujer era que se iban a morir de hambre. Eso fue quitado, pero vino otra situación diferente, otra circunstancia diferente. Y su hijo se enferma gravemente y muere. Aún la situación más extrema, que más extremo que la muerte, Dios tiene propósitos. Aquí estaba preparándose un milagro más. Dios siempre está probando nuestro corazón. Dios siempre está mirando que nosotros permanezcamos fieles, permanezcamos en confianza, en fe, permanezcamos en obediencia, permanezcamos en búsqueda de Dios. Y aquí Dios tenía un propósito. En este caso en particular, en medio de este gran milagro, había venido esta nueva prueba a la vida, sobre todo de la viuda, también de Elías. Veremos que en el caso de ella sí se sacudió. Elías no fue conmovido en su fe. Pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Se está preparando un milagro más de parte de Dios. ¿Otro milagro, Señor? Sí, otro. Y queremos otro milagro, Señor. No te canses. Hay gente que recibió un milagro en su vida y aún hasta se olvidaron de Dios. O solamente dijeron, pues ya Dios hizo ese milagro. Pues gracias Dios, ya ese milagro hiciste en mi vida. Pues no creo que puedas hacer otro. Qué poca fe, qué poca confianza en Dios. Dios puede hacer milagros siempre. Dios hace milagros. Dios sigue obrando. Dios no ha menguado su poder ni sus maravillas. Dios sigue siendo el Todopoderoso y Dios sigue queriendo obrar estos milagros. Y dices, Dios hizo un milagro. Wow, pues sí, pero ahora hizo otro y tras de ese otro y tras de ese otro. Si la vida natural del verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios debería ser que Dios siempre le esté hablando y que Dios siempre le esté mostrando su poder, entonces también la vida de los milagros debería ser normal en la vida del Hijo de Dios. Así fue con Jesucristo. Todo lo que está narrado, un día, otro, una ciudad, otra, una condición, otra, en la sinagoga, en el monte, dentro, fuera, un milagro, otro milagro, una sanidad, no paró. Esa debería ser la vida de los cristianos. Pero a veces decimos, hace mucho que no escucho un testimonio de un milagro. Y por eso también viene mucho charlatán a querer engañar a la iglesia con milagros que no sucedieron, pero ese es otro tema. Estaba yo, versículo 18. Y ella dijo a Elías, te digo que ella sí fue conmovida, pues sí, era su hijo.
pero tenía que haber no mirado la circunstancia, el arroyo, el río seco, tenía que haber puesto sus ojos en Dios. Elías así lo hizo. Después de estas cosas aconteció, y ella dijo a Elías, 18, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Se desalentó, le reclamó Elías que aún su presencia en ese lugar le había venido a traer a memoria sus iniquidades. Y que por ello pues había hecho morir a su hijo. Pero vamos a ver qué sucedió y la respuesta de Elías. 19, él le dijo, él no contendió, él estaba firme en la fe de Dios y en lo que Dios le había mandado hacer. Y creía que Dios podía hacer esto. 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Elías toma al niño muerto, veremos que era un niño, y lo mete en su recámara y lo mete en su cama. Así como yo lo dije ahorita, suena una verdadera locura. Pero vamos a ver qué hizo Elías. 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías presenta a Dios en clamor delante de Dios el reclamo de la mujer por la muerte de su hijo. Señor, afligirás a la viuda que me está hospedando, pero Elías estaba esperando una respuesta de parte de Dios y la recibió. Y Elías obra una locura. Los milagros son locura para muchos. Evidentemente cualquiera que piensa que los milagros son locura, pues mucho menos va a recibir un milagro, no va a ver los milagros. Porque pues, si no crees y si dudas, no esperes recibir de parte de Dios. Pero los milagros son locura. Lo que yo platiqué hace rato del hombre con la vista nublada y que sí veía, pues es una locura. Y muchos van a decir, yo no lo creo. Pues bueno, pues ese es tu problema, pero yo sí lo creo. Y yo sí lo recibo y yo sí quiero ver milagros. Entonces los milagros son locura para muchos. A veces Dios nos lleva a locuras a los ojos del hombre, pero solamente es para probar nuestra obediencia a lo que el soberano Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere operar sus milagros y operar su poder a través nuestro y que obedezcamos esas locuras. Te voy a explicar rápidamente respecto de las locuras para que te unas a los que estamos locos por Cristo y en Cristo. Gloria a Dios. Y uno de los locos, o el principal loco porque se expresa de sí mismo de esta manera en la Biblia, es el apóstol Pablo. Loco por el Señor Jesús. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios habla y lo que nosotros entonces hablamos, será locura para ellos. Sí, es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hoy en la iglesia se ha dejado de hablar en lenguas porque dicen es una locura. Es una rareza, ¿qué es eso? Ay, no, hay gente que hasta se sale si alguien abre lenguas de la iglesia. Es locura, pero aquí está bien claro para quién es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y entonces participamos de la palabra de Dios y de la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida. Más locura, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y leí el 21. Predicar la palabra es locura que salva al que cree. Pues yo prefiero ser loco, porque soy loco pero salvo. Y sabemos que es por fe, por creer en el Hijo de Dios, que somos salvos. Esa misma fe nos permite participar de las locuras y nos permite recibir los milagros de Dios o que se obren los milagros de Dios a través de nosotros. Seguimos allí, 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los gentiles, Cristo es locura. Para los que están en condición natural, para los que no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios, arriba dice, el mundo no conoció a Dios. Jesucristo lo dijo también. Para todos ellos, Cristo es locura. Hablarles de Jesucristo es locura.
pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Continúo en la locura del Evangelio, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Espíritu, y de una vez te voy a decir, los milagros son cosas del Espíritu. Porque hay gente que dice, en esta iglesia creemos en milagros, pero no nos gustan las cosas del Espíritu. Úchalas, pues estás bien confundido. Porque el que hace los milagros es el Espíritu. Es por el poder del Espíritu de Dios que son hechos los milagros. Los milagros son cosas del Espíritu. Si rechazas al Espíritu, estás rechazando los milagros también. Las cosas del Espíritu son locura al hombre natural y también son locura al cristiano carnal. Pero el espiritual percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y las entiende porque las discierne espiritualmente. Por eso es que yo no necesito una comprobación científica de los milagros que Dios ha hecho, narrados en la palabra o los que yo he sido testigo. No la necesito porque yo las entiendo y las discierno espiritualmente. Las discierno en fe, las discierno en credulidad, las discierno en confianza de que es Dios, es el Espíritu y es su palabra poderosa la que ha operado. Segunda de Corintios 5:13. Esta la tomo manera de frase para cerrar esta parte. Segunda de Corintios 5:13. Segunda. Ay, caray, dije, no, ya me equivoqué. No, sí, aquí está. Segunda de Corintios 5:13. ¿Cómo no? Sí. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Porque si estamos locos, es para Dios. Bueno, pues entonces, si es para Dios, Señor, yo quiero participar de las locuras que tú haces, de las locuras que hace el Espíritu Santo, de la locura que es tu palabra, de la locura del poder de Dios. Yo lo recibo y lo quiero vivir, Señor. Amén. ¿Cuál fue la locura de Elías? Ahí imagínate nomás, agarro a un niño muerto, lo meto en mi cuarto, lo echo sobre mi cama, me aviento sobre él 3 veces, sobre un niño muerto, mientras grito, mientras clamo a Dios. Pues claro, el hombre natural diría, llámele a la policía, ¿no? Sin embargo, él estaba obedeciendo a Dios y tenía fe y le grita, Dios, te ruego, haz volver el alma de este niño a él. ¿Y qué pasó? Versículo, ya perdí aquí mi cita. ¿Qué pasó? Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios oyó a este loco, porque este loco es un siervo de Dios que estaba en la presencia de Dios haciendo la voluntad de Dios. Otra vez, pues si esa es la definición de loco, yo también quiero ser loco. Dios oye al loco Elías, siervo de Dios que estaba en su presencia y en su voluntad, y el alma del niño vuelve a él y éste revive. Otro milagro en medio del juicio. Si acaso habíamos visto un juicio contra una nación, ahora quizá estamos viendo un juicio sobre una casa, sobre una familia. El juicio puede venir de muchas formas, a muchos niveles, pero si nosotros guardamos las condiciones, Dios hace milagros en medio del juicio. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, ahí está que era niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. La mujer que creyó, aunque por un momento fue sacudida su fe, ahí está testificado, pero sí creyó, te voy a decir por qué, porque dejó que se llevara a su hijo. Si no hubiera creído, habría dicho, estás loco, dame a mi hijo y lo tengo que ir a sepultar, o lo estarían dechando, estaría ahí ella llorando encima del cuerpo del niño. Pero la mujer creyó y dijo, llévatela a tu cuarto y haz la locura. La mujer creyó y entonces ella mira, imagínate lo que miró, a Elías volver a la casa donde estaba ella y le dice, mira el milagro, mira el poder de Dios, mira la grandeza de su poder, que Él hace revivir a los muertos, que Él tiene el control de la vida y de la muerte. Mira, mujer, mira el milagro, mira, hoy nos está diciendo a nosotros, mira lo que está escrito es verdad. Mira lo que yo hago. Mira, tu hijo vive. Los milagros de Dios
aunque para recibirlos necesitamos de la fe, tienen un propósito muy hermoso: testificar del poder de Dios a todos. Porque muchos, cuando ven el poder de Dios, entonces también se vuelven y creen. Tiene esta virtud el milagro, que es un testimonio, no solo para el que creyó, sino para todos, porque todos los que pudieron estar en esa casa o estar cerca o saber, miraron que ese niño volvió a vivir. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer reconoce a Elías. Si acaso no lo había reconocido al Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, le había dicho, pero ahora le dice: yo reconozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, se tardó un poquito, pero llegó a una plena certeza, una plena credulidad, a fe esta mujer, porque diría yo, apenas creyó. Bueno, porque vio este milagro, pero Dios ya había obrado muchas cosas. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. ¿Cuántos milagros más no hará Dios al que le agrada con su fe en Él? Si Dios hizo este milagro en alguien que hasta que vio, declaró: entonces reconozco que eres varón de Dios y que la palabra que has hablado es verdad, lo reconozco, y Dios operó este milagro. Si nosotros, sin ver, sin saber lo que ha de suceder, creemos en los milagros y en el poder de Dios, ¿cuántas cosas más, cuántos milagros no hará Dios en medio de nosotros? Porque Dios se agrada de la fe. Que Dios te bendiga en esta hora. Terminamos esta clase. Yo pensé que esta ocasión, siendo un capítulo, iba a ser corta, pero no, porque Dios tenía otro propósito. Gracias, Señor. Y yo creo que todo lo que ha sido hablado en este día está levantando la fe del pueblo de Dios. Porque así fue conmigo. En esta hora así fue. Dios, sentí el impulso, sentí el levantón. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Y yo creo que también lo está haciendo contigo. Y yo creo, como también desde aquella vez que lo prediqué, Dios lo está confirmando, vamos a ver esos milagros extraordinarios. Los vamos a ver. Y vamos a testificar de ellos. Amén. Queda de tarea el capítulo 18, 19. Sigue leyendo todo lo que tenga que ver con Elías, el resto de reyes y en el principio del segundo libro de los reyes todavía está por ahí mencionado. Tú síguete leyendo. Yo voy a dar las clases como el Espíritu me indique, y yo sabía que en esta ocasión no iba a ser más que un capítulo. Pero ya veremos lo que el Señor desea. Vamos a los textos de aprendizaje. Aprendimos esta semana del libro de los Salmos, el Salmo 42, 8. Y repasamos el Salmo 28:7. Vamos a hacer esto, precisamente repasar estos dos textos. Ponte de pie, con fe, declara la palabra del Señor y recibe lo que está aquí escrito. Tenemos que volver a la palabra. Salmo 42:8. Ya estoy, y no sé si lo dije mal antes, ofrezco una disculpa. Salmo 42:8, no 48:2. Perdónenme, Salmo 42:8. Todos juntos. Salmo 42:8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Salmo 42:8. Amén. Gloria a Dios. Que así sea. Que de mañana veamos la misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas, y de noche sea nuestra alabanza, porque Él es fiel, y el cántico del Señor esté con nosotros. Qué hermoso que no sea tu propio cántico, sino un cántico que Dios ponga en tu vida y sea elevado a Él, y tu oración al Dios de nuestra vida. Dile: tú eres el Dios de mi vida, Jesús. Amén. Y repasamos el Salmo 28:7, que ese ya lo habíamos aprendido. Ese Salmo ya lo conocíamos. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Gracias a Dios que no me fallaron, porque como tiene uno en la mente luego textos de las clases o la idea que tiene uno en mente, de pronto ya se nos revuelven las de memoria. Vamos al Salmo 43, versículos 3 y 4. Esa es la nueva cita de aprendizaje. Salmo 43, versículos 3 y 4.
Dice así: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, 3 y 4. Muy bien. Bueno, pues ahí está ya. Entonces queda de tarea este Salmo 43, 3 y 4. El Salmo 42, 8, que ya aprendimos, hay que repasarlo y seguir leyendo en Primer Libro de los Reyes todo lo que tiene que ver con el siervo de Dios, Elías, en los capítulos. Sobre todo estudiaremos el 18, quizá el 19, quizá. Ajá. Bueno, que sea conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y seguimos con gozo y alegría sirviendo al Señor. Esperamos que tú también así lo hagas. Sirve al Señor en toda tu vida y todos los días de tu vida. El Señor sea glorificado y recibas bendición en el nombre de Jesús. Amén.